¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Pues con esta pandemia hemos emprendido un canal y una serie de producciones, tanto de lo que es conferencias en el campo de la investigación, en el campo del desarrollo local integral, en lo que es la psicología teórica y la psicología aplicada, especialmente en el campo de la psicología social y la psicología organizacional. Y ahí tenemos varias conferencias en mi canal en YouTube que les invito que me busquen con mi nombre y en YouTube va a encontrar este canal. Y bueno, además también tenemos varias entrevistas para ligar estos temas de mi especialidad, de mi formación. Y en torno a eso vamos generando y tejiendo lazos con diferentes personas, con diferentes líderes, con profesionales de diversos campos y vamos haciendo diálogos y entrevistas. Pero como siempre digo, más que una entrevista, siempre son diálogos sobre diversos temas de la cultura, la política, las ciencias, la educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y les invito entonces a que visiten el canal de YouTube y puedan ver las diferentes entrevistas y las conferencias. También invitarles a las personas que quieran colocar publicidad, hacer anuncios o auspiciar esta producción de videos, pues estoy a las órdenes para darles acompañamiento en sus negocios, en sus emprendimientos, para colocar publicidad en el canal de YouTube. El día de hoy vamos a abordar un tema importante que es la paternidad, la tenencia de los hijos y la economía. Estos tres temas ligados y que son importantes en la coyuntura y en el contexto actual del siglo XXI. Para ello estoy con Sixto Olmedo. Sixto Olmedo es un padre, eh, es economista, graduado en el año 2004, prácticamente son que 16 años de experiencia en el campo de la economía. Es padre de Daila y de Adrián. Daila está con él en este momento. Y bueno, divorciado, digamos, y por eso vamos a abordar un tema importante. También es asesor empresarial de Gesti Empresa en la ciudad de Guayaquil. Él es guayaquileño, me olvidé de mencionar. Él es guayaquileño y bueno, su apellido también hace honor a uno de los grandes líderes de Guayaquil. Y, y desde esa mirada, pues vamos también a abordar estos temas. También ha sido asesor político, ha trabajado en diferentes campañas políticas, lo que es educación política, asesoramiento, y ha trabajado con personajes importantes de la coyuntura, del contexto de los últimos años, como ha sido Pierina Correa, Guillermo Lazo, el partido Madera de Guerrero, ligado al Partido Social Cristiano, y bueno, también ha sido trabajador, o más bien dicho, servidor público de la Municipalidad de Guayaquil. Se ha desempeñado en el área de jefe de operaciones del área de mercados del municipio y también ha sido liquidador de la compañía de la UGD, Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público. Y bueno, esta es la trayectoria también. Y además, emprendedor, ha sido importador de frutas, de manzanas, de peras, desde algunos países, principalmente desde Chile. Este es el perfil de Sixto. Les comento que antes de darle la palabra a Sixto, ya tenemos una entrevista previa, corta pero previa, con Sixto Olmedo, también con Nelson de la Torre y Diego Gualotuña, que abordamos el tema de la tenencia compartida. Entonces, esta entrevista es complementaria a esa de ahí. Les invito a que vean esta entrevista que ya tuvimos con Sixto y los demás compañeros y personas que son también de un movimiento por la tenencia compartida de los hijos luego de un proceso de separación o de divorcio y de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para asumir una paternidad responsable. Entonces, les invito a esta entrevista previa, vayan a mi canal de YouTube, busquen la entrevista sobre tenencia compartida y ahí van a ver unos cortos minutos, pero esa entrevista nos quedó, valga la redundancia, corta de tiempo y por eso hoy vamos a complementar esa entrevista y después invitaré también
espero a Nelson de la Torre y a Diego Guaratuña y otras personas que están atravesando esta situación. Bueno, Sixto, bienvenido, muy buenas noches, un gusto que dé su tiempo, su espacio para que participe y analicemos estos temas importantes. Bienvenido, buenas noches. De igual forma, mi estimado Elvis, un caluroso saludo desde la ciudad de Guayaquil, no solamente para los guayaquileños y ecuatorianos. Hemos hecho la invitación, hemos compartido buscando en este ánimo de buscar esa coyuntura que anhelamos todos aquellos que sabemos que esta lucha por nuestros hijos, por su futuro, porque tengan una niñez feliz, compartida con sus padres, con sus madres, con su familia, es un anhelo que en este momento está recorriendo como pólvora de norte a sur y de este a oeste toda la América Latina, desde México, Estados Unidos, hasta la Patagonia y desde Ecuador, que es la punta más sobresaliente en la península de Santa Elena, en Sudamérica, ya estamos también recibiendo el apoyo y sumando personas en España, Francia, Alemania, países nórdicos, países balcánicos, y todos aquellos que, siendo padres, que tenemos este problema tan fuerte, inmerso todavía a su vez en este anillo, por así decirlo, de angustia económica creada por el COVID y todo el desfase económico que se ha creado. Bueno, estamos aquí buscando solucionar allá donde vamos. Vamos hoy día, con tu permiso y por el motivo por el cual estamos aquí queriendo compartir vivencias. Más que nada creo que es un conversatorio, no es un interrogatorio. Creo yo que más que nada mi función el día de hoy no es informar ni enseñarle nada a nadie. La gente es muy sabia y la gente creo que ya tiene mucho que ha vivido. Lo que creo que básicamente a todos en este momento nos hace falta es conectarnos, informarnos, ser escuchados, saber que no somos solos, saber que somos muchos, saber que somos miles en toda América y que necesitamos juntarnos para que nuestra voz sea una sola y retumbe, resuene en el cielo y se haga la justicia que todos anhelamos. Así es, Sixto, realmente que sea un diálogo enriquecedor para dar a conocer esta situación, esta problemática e intentar dar salidas también a estas situaciones propuestas, ya que es un movimiento internacional, el tema de la tenencia compartida, de la reforma en este momento que se está debatiendo, ya en segundo debate en la Asamblea Nacional, lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia, que de alguna manera es un nuevo proyecto de ley, pero que el actual que tenemos realmente ha perjudicado a muchos padres y madres de familia luego de un proceso de divorcio, de separación. Y bueno, tenemos ya un movimiento internacional en Chile, en Sudamérica, en América y en el mundo entero por la tenencia compartida de los hijos. Y ahí vamos a ir ya entrando en estos temas, porque el Código de la Niñez y Adolescencia, que fue aprobado en el año 2003, establece que después de una separación o de un divorcio, específicamente en el artículo 106, numeral 2 y 4, establecen que la madre es la principal persona que puede asumir la tenencia y la custodia de los niños después de una separación, después de conflictos o de un divorcio que haya existido legalmente. Entonces, los jueces determinan, en base a este código, que de alguna manera solamente la madre hasta los 12 años de los niños pueda tener preferencia, a excepción de ciertos casos muy puntuales. La preferencia se le da más del 80% a la madre para tener a los hijos. Sin embargo, hay muchos padres que se han visto alejados de sus niños y no poder compartir y simplemente se les ve como como visitadores médicos prácticamente, como visitadores de un día, de 2 días que establezcan los jueces o los juzgados, y el resto de días no pueden compartir integralmente con sus niños porque la mayor parte conviven con sus madres.
No sé, en base a esta introducción, a este comentario, ¿cuál ha sido su experiencia, Sixto, respecto a este tema después de un proceso de divorcio, de separación? Bueno, les comento algo. Empezar a narrar y a detallar un sinnúmero de cosas que si todos y cada uno de nosotros empezamos a revisar los casos de toda la gente que en los grupos, en las redes, cuenta su dolor, cuenta su angustia, cuenta su desesperación, veremos que hay un denominador común. ¿Cuál es? Una relación que al principio en casi todos los casos fue un cuento de hadas, para todo el mundo fue hermoso, pero con el pasar del tiempo algo pasó y esto empezó a desvanecerse. Cuando empezó a desvanecerse empezaron las luchas, los conflictos, los enfrentamientos, hasta que se llegó, incluido en mi caso, a ya situaciones insostenibles, lo que lleva a una ruptura. Creo que todos tenemos ese velo que nos permite tener una elección o la opción a decidir qué decisión tomar en la vida. Desgraciadamente, cuando suceden muchas cosas que se van de las manos, no siempre el varón, en este caso, los padres, somos los que llevamos la mejor parte. Desgraciadamente, yo recuerdo tanto en mis tiempos cuando ejercía mucho más la actividad de activista social, recuerdo cómo se llevaban a cabo en Montecristi las reuniones y las discusiones. Creo que para quienes tienen un poquito de conocimiento y un poquito de memoria, saben quiénes eran los y las que estaban inmersos en este tipo de discusiones tan importantes. Desgraciadamente, se ha enmascarado y tergiversado el tema de defensa de la mujer con defensa del género, o viceversa, como lo quieran ver, y dentro de ese torbellino, que a veces ni ellas mismas se entienden, ellas, hablo de las personas que han tomado estas banderas, van o pretenden cubrirla con esta bandera toda la inocencia de los niños y hacen o pretenden crear figuras que con la plena consigna de ejecutar, porque no existe otra forma de interpretar la actitud que todos estos grupos que son los que verdaderamente manejan el tema de las leyes de los niños en Ecuador, han llevado, y digo porque es la cruda realidad que ya vivimos ahorita. Hablemos que la Asamblea de Montecristi fue en el primer gobierno de Correa, estamos hablando del año 2007, 2008, 2009 y todo lo que ha venido subsecuentemente después. Y hoy, y no quiero polemizar con nadie, lo único que me interesa, como dije al comienzo de la entrevista, es que nosotros todos podamos encontrar una luz al final del camino en este oscuro túnel en el que nos han metido a todos. Y si bien es cierto que la mujer, como ser divino, es el origen de la familia, de la creación, o a través de ella comienza la procreación y la creación de las nuevas vidas, considero que ella no lo puede hacer solo. Y de ahí viene el tema de la responsabilidad que debemos de compartir, padres y madres, con todo eso que fue creado con tanto amor, porque yo creo que nadie puede decir que tuvo un hijo por coraje, pues no, eso es imposible. Entonces, pienso que aunque todo lo demás se pierda y se desvanezca en la tierra, ese amor, esa lucha y ese cuidado que hay que tener por nuestros hijos no puede perderse. Y esto es lo que sí sucede con estas leyes que nos gobiernan y nos oprimen. Porque yo pregunto, yo hoy día yo mismo hice la pregunta, predico con el ejemplo, hoy hice la pregunta en varios grupos
en Argentina, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en México, en Panamá, en Uruguay, en Paraguay. La misma pregunta y todos contestaron lo mismo. Señores, ay, me olvidaba, España. Obviamente España, que es la madre de donde un inicio se tomaron muchas cosas y vino tanto asesor y tanta gente entendida en generación y creación de leyes, cuerpos legales, estatutos y todo lo demás. Allá en España, miren lo que está sucediendo en España. Miren cómo tratan a la gente que está en este momento haciendo la misma lucha que nosotros estamos buscando conseguir en nuestro objetivo. Les rompen la cabeza, los arrastran en media calle, etcétera, etcétera. Eso es lo que han buscado acá. Sin embargo, creo que el punto de partida en este momento, como decía, es no olvidarnos que aquí no es porque eres hombre o porque eres mujer. Creo que hombres y mujeres que buscaron conscientemente crear este vínculo y esta nueva vida son los encargados y los responsables de llevarlos por el mejor camino. Y ese, desgraciadamente, no está enmarcado en las leyes ecuatorianas, ni en ningún lado en América Latina. Entonces, Elvis, considero que hay mucho camino por recorrer y el primer tema que nosotros ahorita buscamos es el reconocimiento de nosotros. Ojo, hablo ahorita y que no se me entienda de otra forma. Cuando hablo de padres, hablo de manera genérica, tanto para hombres como mujeres. Porque este tema que está aterrizado, lo puedo puntualmente llamarlo como SAP, síndrome de alienación parental, que consiste en que cuando el padre custodio, por venganza, capricho, coraje, lo que sea, toma aquella mala, no quería decir la palabra en toda su amplitud, pero sí lo voy a decir, aquella maldita actitud de separar, esconder, desaparecer a los hijos para que con esto causar el dolor y el sufrimiento al padre no custodio. Entonces, es aquí donde nosotros buscamos que las leyes nos atiendan y nos escuchen. Y es donde también, que lo sepan, en todos lados, que ya Guayaquil, que ya Ecuador empezó a retomar esta lucha justamente ahora que se ha abierto y ya se está considerando más a fondo los debates finales para la aprobación de las reformas del Código de la Niñez. Eso, mi estimado Elvis. Así es, realmente son temas importantes por el cual estamos atravesando y me incluyo también. Muchos padres, en nuestro caso hombres, pero también son en menor cantidad, pero también hay mujeres que también atraviesan esta situación en el caso de que la custodia se le da al padre, pero digamos en la mayor parte de casos estadísticamente se le da la custodia a la madre. Pero bueno, también hay casos específicos, y eso sí hay que visibilizarlo, donde que se le da la custodia al padre y este síndrome de alienación parental también lo desarrollan muchos hombres también. Entonces, digamos, habría que hacer también estudios profundos. Hoy en día vemos que muchos movimientos feministas, marxistas, comunistas, pero principalmente feminismo radical, pues ponen estadísticas, ponen estudios en las mismas universidades sobre violencia contra las mujeres, sobre femicidio, sobre la igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también debería incorporarse el tema de la alienación parental y también la violencia contra los varones, también al impedir que los niños que no tengan contacto con sus padres o en algunos casos con sus madres cuando la custodia es de uno de los dos. Entonces, por eso es que hay un movimiento, como dice Sixto, a nivel internacional, para que haya reformas a los códigos de la niñez. En otros países seguramente tienen otros nombres. Y yo también he investigado, asimismo, por una situación personal que uno está atravesando, y sí hay países que son ejemplo
que se ha debatido el tema de la tenencia compartida, es decir, que los menores de 12 años y bueno, también los mayores de 12 años, pero principalmente los menores de 12 años, porque ese es el obstáculo legal que existe en el actual Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, en el artículo 106, pues se permita que haya una responsabilidad compartida de la crianza, de la educación, del amor que se pueda dar a los hijos, porque asimismo como quizás también hayan casos de padres, hombres irresponsables, también habrán mujeres irresponsables, no se le debe satanizar, no se le debe ver solamente como un aspecto negativo a los hombres, porque ese es un movimiento que ha surgido desde los 70s, de los 80s, este feminismo de género, que ha venido a crear muchas leyes solamente a favor de la mujer, con justificaciones de otras épocas, de épocas pasadas, y que bueno, sabemos que hasta el día de hoy también hay violencia intrafamiliar, en algunos casos de un lado hacia, del hombre hacia la mujer, en otros casos también hay muchas investigaciones de que la mujer también maltrata al hombre, etcétera, 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 pero la ley debe ser para ambos, o sea, la ley debe ser para ambos y sobre todo proteger a los derechos de la niñez y adolescencia, donde que los niños tengan el derecho de después de un proceso de divorcio no verse involucrados directamente en los conflictos entre sus padres y poder compartir el amor, el cariño, el día a día y no solamente verles a los hombres como chequeras, como cajeros automáticos que tienen que depositar una cierta pensión alimenticia y quitándoles el cuidado, el amor, el día a día. Entonces, estos son temas que sí nos preocupan y que Sixto ha afirmado correctamente. Y desde esa mirada, incluso usted tocó, Sixto, respecto a esta pandemia. Muchos hogares, muchas familias están atravesando situaciones económicas fuertes que tal vez no puedan asumir también directamente un tema económico en su totalidad, de pronto en su integralidad como se quisiera. ¿Qué padre no quisiera darle todas las condiciones socioeconómicas a sus hijos? Eh, Seguramente habrán padres irresponsables, pero también hay padres que tienen que asumir esa responsabilidad, que no están buscando quitarse esa responsabilidad, pero ante una situación de crisis que ya hemos venido atravesando desde hace muchos años y mucho más con el COVID, pues es una situación socioeconómica muy dificultosa. Y ahí entramos al tema de la economía. Usted tenía, Sixto, una propuesta porque también muchos padres están en una situación de desempleo, no tienen acceso a emprender, no pueden desarrollarse económicamente y se ven impedidos de apostar económicamente a un hogar, a una pensión. ¿Cómo analizar esto desde la mirada económica? Bueno, de verdad que creo que analizarlo simplemente como un corte estadístico o simplemente números de la realidad económica ecuatoriana no nos alimenta mucho de las respuestas que necesitamos saber para conocer a fondo el problema. Yo pienso que este tema voy a hablarlo desde el punto de vista personal, porque creo que todo este problema se origina justamente en el momento del rompimiento del lazo del núcleo familiar. Y lo hablo, insisto, desde experiencia muy personal, que asimismo, muy calcada a la de medio mundo. Entonces, ¿qué resulta? De que en el momento que se rompe el núcleo familiar, el padre, como en mi caso, salimos con el más grande pretexto y en mi caso también, insisto, con denuncias falsas, somos separados de la noche a la mañana del hogar. Prácticamente un poco más y nos ha tocado salir con nuestras pocas pertenencias, es decir, ropa, zapatos y cualquier cosita más por ahí, prácticamente a veces ni en maletas o entre maletas y fundas. Te las ponen como cualquier cosa en la calle. Y para eso sí tienen derecho. Me voy un poquito más atrás. También un elemento necesario para considerar este tema. En la legislación ecuatoriana y de lo que he investigado también en las otras legislaciones de los países de Latinoamérica, basta que cualquier mujer aduzca y se presente ante cualquier autoridad competente y esgrima cualquier historia, porque no hay otra forma de llamarlo,
historia, que tenga o no tenga sustento, sea o no sea verdad, lo importante para ellas que no saben de leyes, pero sí se saben qué es lo que deben y qué es lo que no deben de hacer. Entonces se presentan a la autoridad y la autoridad, sin preguntar, sin investigar, sin indagaciones previas, sin el más mínimo debido proceso legal, te emite una orden en la que prácticamente te convierte de la noche a la mañana y sin que tú lo sepas, te convierte en un proscrito social. Entonces, ¿qué resulta? Que poco más y eres un delincuente. Los delincuentes no tienen el nivel de prohibiciones que tienen todos aquellos que hemos sido afectados con la bendita boleta de auxilio. Porque la boleta te impide acercarte a la persona, la boleta poco más y le falta hacer es una sentencia anticipada porque te asume como agresor, te asume como golpeador, te asume como de todo un poco. Y ellas van con eso ante cualquier policía que esté en la calle y el policía se supone que tiene la obligación de darle cumplimiento a la boleta. Pregunto, ¿cuántos casos no se ha visto de que compañeros se han visto engañados, se han visto envueltos por la planificación maquiavélica que en un momento sucedió en la cabeza de su expareja, que solamente por tenerlo supuestamente, como dicen, darle un sustito para que aprenda, lo han mandado a coger preso. Aparte de eso, vienen el sinnúmero de literales que complementan la famosa boleta de auxilio o de protección, de la cual muchas, porque no digo todas, pero muchas mujeres hacen uso indebido. Entonces creo que el primer problema de todo esto está en que se ponga un alto, por lo menos haya el debido proceso para la emisión de esta boleta. Ahora bien, si hubiese el debido proceso, estoy seguro que no hubiésemos, y me incluyo, no hubiésemos tantos pseudos agresores con previos, se me fue la palabra, con todas estas provisiones que tenemos para acercarnos tanto a la supuesta agredida y al núcleo familiar. Ahora bien, cuando vienen y te sacan, normalmente, y es otro dato que parece ridículo, parece absurdo, parece mentira, pero es verdad, que resulta que vienen, sacan al marido, al esposo, a quien sea, pero no demora en que aparezca el reemplazo. Entonces, al final del camino te das cuenta de que hay gran cantidad de casos que la famosa boleta no es otra cosa que utilizada para sacarte de la casa, sacarte del camino porque ya tienes reemplazo. Y de verdad que el reemplazo no demora más que unas cuantas horas en ser puesto ahí. Ahora bien, te sacaron con todo en nombre de que los niños y que la familia necesitan los enseres que están ahí, que resulta, señores, de que esos enseres que tú los compraste nuevos, de paquete, con harto sudor, y que no los pagaste en media hora, un día, un mes, pues, tú los sacaste a crédito y después que terminaste de pagarlos en 12, 14, 18, 24 cuotas, seguiste comprando, adquiriendo, como en mi caso, de todo lo que se necesita en un hogar. Resulta que como ya saliste y no te puedes llevar absolutamente nada, te quedas en la calle, pues hermano. Y en la calle nadie te da ni agua. Sin embargo, tú tienes que ver de dónde sacas, ahora sí que es donde empieza el verdadero problema económico, que tú tienes que ver primero cómo sobrevives. Tienes que ver primero de dónde te instalas, dónde te acomodas, porque saliste literal, con tus 4 trapitos en la mano. Entonces, conseguir un nuevo sitio donde quedarte cuesta. Y resulta ser que también acondicionar, así sea con todo lo más elemental, también cuesta. Entonces pregunto, ¿cuánto tiempo crees que te vas a demorar ahora en volver a generar lo que ya generaste con tanto sacrificio? Y que generalmente te ha tocado, como en mi caso, hacerlo solito.
Entonces, a esto súmale también la siguiente parte del asunto, la nueva etapa, en la que fuera que te toca ver cómo sobrevives tú solo, tienes que todavía ahora soportar la embestida de todas estas personas con sentimientos alterados, trastocados, etcétera, 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 donde quieren cobrarte todas las facturas que la vida les pasó a ellas, pero ahora eres tú el que tiene que pagarle todo lo que les hicieron. Entonces eres malo, tienes que pagar, quieren cobrarte pensiones exorbitantes, no pagaste, te metieron preso, no te dejan ver a tus hijos, te difaman y empieza el sinnúmero de cosas de más. Entonces, si te das cuenta, Elvis, empiezan a sumarse progresivamente causas, causas, causas. Y yo pregunto, ¿acaso ese ser humano, digo ser humano porque seguimos en el mismo tema, no son solamente a los hombres que nos pasa esto, también hay mujeres? Y el tema de la alineación parental y el tema de la separación de tus hijos es para ambos. No es que es exclusivamente solo de hombres, ni exclusivamente solo de mujeres. Nos pasa a hombres y mujeres. Y los alineadores parentales también son de ambos sexos. Son hombres y son mujeres. Que estadísticamente somos los padres los más afectados, sí, pero hay de ambos. Entonces, compañeros, que resulta que esta gente te tira el tren de la vida encima. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Perdón? Sí, también el tema del desprestigio también, pues que ese es uno de los temas más fuertes porque ya uno queda como que tachado de violento, de pronto de acosador, no sé, términos que se utilizan, de machista, y uno queda ya prácticamente establecido. ¿Y quién le va a dar trabajo cuando se queda uno con ese estigma que le da la sociedad y el entorno por esa situación que se da? Entonces, ese también es un tema importante. Y cuando uno está desprestigiado económicamente, pues no lo van a contratar fácilmente en ningún trabajo. Y a veces también uno quiere... realistas en algo, Elvis. Seamos realistas. Yo ya lo he hecho. Quisiera que el resto de la gente se pregunte a cuántas personas que tienen la famosa boleta de auxilio les dan trabajo. Yo conozco mucha gente que, habiendo tenido buen currículum, buen desempeño, buen todo, en el momento final de la firma ya de contrato, señor, lo siento mucho, usted tiene una denuncia por maltrato psicológico, tiene una denuncia por agresión intrafamiliar y todo lo demás. Y lo peor de todo, Elvis, que si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la denuncia de maltrato psicológico por un hecho y un motivo absurdo que jamás tuvo nada que ver, pero sin embargo, son 2 años que tengo esa boleta en la fiscalía. Y nadie hace nada. ¿Y qué resulta? Que yo, en mi caso, buscando limpiar mi nombre, resulta ser que el debido proceso implica un sinnúmero de acciones judiciales que nadie hace nada. Y yo pregunto, ¿qué pasa con mi nombre después de 2 años? ¿Qué pasa con el nombre de tanta gente que ha sido manchado y ensuciado injustamente? ¿Qué pasa con todos aquellos que no tienen el recurso para poder hacerlo? ¿Qué pasa con aquella que utilizó indebidamente un recurso de amparo que en un momento, en los buenos y felices corazones, fue hecho para protegerlas en verdad? Pero ¿qué resulta? Que aunque suene duro lo que voy a decir, lo han prostituido tanto de tal manera que ahora cualquiera va, abre la boca, se lo entregan y cuídate. Cuídate porque eso sirve para perseguirte.
Ahora bien, vamos a un siguiente punto. Ya hemos hablado que te sacaron de la casa, ya hemos hablado que te reemplazaron inmediatamente, ya hemos hablado del desprestigio que adicionalmente te tiran encima, ya hemos hablado que no existes como persona, como hombre o madre, como ser humano una vez que te han tirado toda la artillería gubernamental del caso. Ahora viene el otro tema. Por Dios, ¿qué pasa con el ser humano que ha recibido todos estos golpes, golpe a golpe, uno a uno? Les digo mi experiencia. En los grupos que hemos tenido y a los que pertenezco, y que gracias a Dios me ha permitido llegar a muchísima gente. Recuerdo un amigo mutuo que conocemos, una noche, todavía no éramos amigos, una noche de la pandemia, me llama, no sabía quién era, no conocía el número. No voy a ahondar en detalles, pero el asunto era que nuestro amigo no podía ver a sus hijos ya más de 6 meses, tenía la famosa boleta de impedimento, quebrado por el tema de la pandemia, se le habían caído contratos y había perdido clientes. ¿Y sabe a qué me llamaba? Llamaba a despedirse, porque en ese momento estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida contra sí mismo. Entonces, me puse a pensar, porque cuando a mí me pasó lo mismo, también caí un vacío muy profundo, muy doloroso. Es más, yo era una persona de 220 libras de peso. En este momento llegué a un punto, mírame, llegué a 170 por el grado y el nivel de afectación. Más que otra cosa, no era por mi expareja, porque no, ya no venía al caso. Era perder todo mi trabajo, todo mi esfuerzo y ser separado de mis hijos. Abrupta e injustamente. Entonces, ¿qué sucede? Este es otro aspecto que nadie considera. Creen, y tal como usted decía, Elvis, creen que el desgraciado ese, que esa es la palabra típica, que el mal hombre ese, que el fulano ese, que el hijo de tal o hijo de cual ese, es irresponsable, borracho, mujeriego, gastador, despilfarrador y todo lo demás. Que prefiere ir a mantener hijos ajenos a mantener los propios. Que prefiere darle de comer, de vacilar, de chupar, de joder a otras grillas que a la propia mujer. Pero hermano, ¿y qué pasó? Pues si es la misma fulana a la que le diste todo en su momento, que no lo supo, no lo quiso, no le interesó valorar porque más le interesó ver hacia otro lado. Es la que te saca y te deja afuera. Pues. Entonces, ¿dónde encontramos la congruencia que se necesita en estos casos? No la hay. Entonces, ¿qué resulta? Que se suma, es un peso doble que te cae encima, porque es todo lo que está pasando de parte de la persona que fue tu pareja, respaldada, de una forma u otra, pero respaldada por el sistema legal. Entonces, insisto, mal nombre y todo lo demás, y sin opción a discutir, sin opción a decir nada, sin opción a defenderte, porque cuando incluso, literal, hablamos de la defensa, la Constitución me ampara, soy ciudadano ecuatoriano, entonces tengo derecho a toda la defensa legal del Estado. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo no acepta y no te acata, no te ayuda porque eres hombre. Así, literal. He ido aquí a la Defensoría del Pueblo, que está aquí en el centro, y te dicen, no señor, solamente ayudamos y atendemos casos de mujeres afectadas, etcétera, etcétera. Usted es hombre, usted tiene que pagar. Así. Claro, prácticamente el Me ha tocado hombre... ver con compañeros que no han tenido ni para comer, hermano. Ni para comer, ni para el bus. Es que a eso Yo voy. tengo un abogado y yo se los llevan presos. Se los llevan presos. ¿Quién me defiende? Desgraciadamente, es este uno de los motivos por el cual ya me toca, y lo voy a hacer con mucho cariño, empezar mis estudios de derecho. Se necesita. La injusticia es demasiado grande. Entonces, al final del camino, ¿dónde quiero llegar? Tú eres el malo
malo, tú eres el irresponsable, tú eres todo. ¿Quién te brinda el apoyo psicológico? Ese apoyo moral, ese apoyo que uno necesita cuando queda destrozado. Eso no les interesa saber cuán destrozado quedas emocional y psicológicamente. Nadie se preocupa por ti. Lo único que se preocupan es de ver cuánto y cómo te lo exprimen del bolsillo. Así de sencillo. Evidentemente, este es un problema que atravesamos muchos hombres en la actualidad. Y yo sí digo, es un tema de hombres. O sea, yo sé que hay casos de mujeres que sufren esta situación porque, pero yo creo que es un tema de hombres. Es un tema de derechos de los hombres. Se ha perdido el derecho a la defensa, se ha perdido el acceso a la justicia, se ha perdido la dignidad de los hombres con estas leyes, porque no solamente es una ley. Por un lado está el Código de la Niñez y Adolescencia, por otro lado, en el año 2014 o 2015 se aprobó también la Ley de Violencia de Género, que ni siquiera es un tema de ley de violencia de género, es una ley que al hombre se le ve como al victimario y a la mujer se le ve como la víctima. También tenemos un sistema de justicia, defensorías del pueblo, fiscalías, juntas de la niñez y adolescencia y todo un movimiento de mujeres desde hace 40 años, desde los años 80, que justamente han socialmente, psicosocialmente, han construido este imaginario y hoy en día vemos, la otra vez veía en Twitter, en las redes sociales, que son campañas permanentes desde el Estado, desde el gobierno, donde que dice, bueno, pues la que es violentada es la mujer, ¿sí? Sin embargo, tenemos ya mucha gente que está levantando su voz y yo sí me atrevo a decir, porque también sí he investigado el tema. Por ejemplo, en el caso de España, y ya tengo el número de la abogada, es una abogada penalista que es Giovanna Carril. Les invito a los amigos que nos están escuchando a visitar. Tiene ella muchas entrevistas, es española, porque en España ya saben también de esa situación. En el año 2004 también aprobaron la famosa ley de violencia de género, que es básicamente una ley de violencia contra la mujer, donde que al hombre se le criminaliza. Entonces, estos últimos 20 años se le ha criminalizado al varón, a los hombres, y todos sus derechos en todas estas leyes de violencia de género, pues criminalizan al hombre. Y Elvis. Giovanna Carril es una de las españolas de abogada penal que está emprendiendo esta defensa a los hombres frente a estas leyes de violencia contra las mujeres que se ha implementado en España y que se está desarrollando. Y también otra de las grandes personas que están defendiendo a los hombres es Roxana Kramer, que es una argentina. Entonces, Roxana Kramer, Giovanna Carril, están levantando la voz porque se han dado cuenta que en sus países y en muchos países de habla hispana y del mundo, pues se le está criminalizando al varón. Sí, algo quería decir Sixto. No, continúe. Después sumamos Sí, sí, las ideas. y de ahí, o sea, yo creo que hay gente, mujeres que también están tomando conciencia de la importancia de como mujeres defender los derechos de los hombres, porque, bueno, sí sabemos y hasta el día de hoy habrán casos de extrema violencia, incluso no podemos negar que hay femicidios. Esta misma semana, fin de semana, hubo un caso de un femicidio acá en la ciudad de Cuenca y bueno, eso no podemos negar, o sea, no estamos negando que evidentemente hay asesinatos de mujeres por sus parejas, hay casos y casos, ¿no? O sea, eso realmente no podemos negarlo, no podemos ser ciegos ante estas realidades que han sucedido en Cuenca, en el Ecuador y en diferentes partes del mundo. Evidentemente hay estadísticas que nos dan los movimientos de mujeres,
pero también hay otras estadísticas, o sea, hay otras estadísticas que también muestran estas realidades de violencia contra el hombre y no se está viendo esa realidad, solamente se le está viendo desde un lado. Nosotros como hombres, y yo personalmente no creo que podemos negar que hay femicidios, que hay este tipo de violencia, pero también hay que profundizar en las investigaciones, por qué se da este tipo de cosas. La única, la única causa que ponen muchos de estos sectores de mujeres es que vivimos en una sociedad machista, que los hombres son unos terribles, que los hombres son unos malvados, que los hombres son unos perversos, que somos unos asesinos, que somos, o sea, tantos epítetos, tantas etiquetas que nos ponen en la sociedad de hoy en día, pero no se dan cuenta que en la historia de la humanidad también han habido grandes responsabilidades de parte de las mujeres. Roxana Kramer tiene una conferencia, tiene un canal en YouTube. Ustedes pueden buscarle como Roxana Kramer y ahí hay estudios científicos que la violencia es bidireccional, es de ida y vuelta, ¿sí? Tanto de hombres como de mujeres. También muchos hombres también son asesinados por su pareja. Tenemos el caso de un compañero en Cuenca, un médico, que también se suicidó por así mismo ser denunciado por violencia, por la tenencia de sus hijos. Y tuve la oportunidad de participar justamente con un abogado y con la hermana de este médico en una entrevista que nos hicieron la semana anterior. Y también hay casos que hay que visibilizarlos. Asimismo, como hay muertes de mujeres, también hay muertes de hombres que se suicidan. Usted mismo, Sixto, nos está contando que un compañero prácticamente ha estado a punto de suicidarse. En el caso suyo, depresiones profundas por este tipo de casos que hemos atravesado muchos varones, que hemos sido desprestigiados, dejados en la calle sin recursos económicos, sin una oportunidad de empleo, desprestigiados completamente por denuncias que no tienen los sustentos correctos y que solamente se les cree por creer, porque ya es mujer, entonces se le cree, sin un sustento, sin un derecho a la defensa, etcétera. Entonces yo creo que todos estos temas en América Latina hay gente que se está alzando contra estos movimientos de mujeres que están impulsando esta famosa violencia de género, que es la violencia contra las mujeres. Entonces, pero no se dan cuenta que también hay violencia contra los hombres, que los derechos de los hombres han sido vulnerados, especialmente en los últimos 20 años con estas famosas leyes de violencia contra las mujeres. Entonces, eso es, Sixto, también desde mi parte. Yo también quería retroalimentar un poquito, me demoré tal vez un poco, pero son temas que requieren muchos estudios, muchas investigaciones, son realidades de muchos varones que están atravesando y que no solamente se da en el hogar, le cuento, Sixto, también se da en los centros educativos. Ahora cualquier estudiante le puede catalogar de acosador, de violador, de maltratador, etcétera. Entonces, no solamente se da en el seno de los hogares, también se da en los centros educativos con profesores que son tachados de acosadores, de maltratadores, de pedófilos, etcétera, 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 que no negamos que hayan casos de eso. O sea, evidentemente hay casos y casos, y cada uno requiere un cierto análisis y una cierta investigación. Pero el problema de fondo es que los derechos de los hombres a su defensa, a su, ¿cómo le llaman? Eh, a la duda de que esto sea así y no de creerles por creer a las mujeres. Entonces, este es un tema que requiere mucho conciencia y sensibilización en la ciudadanía y en el Ecuador. Y ahí sí, Sixto, le costé un poquito su análisis, su reflexión. ¿Qué mirada le tiene esto que también se da fuera del hogar? También se da en este tipo de situaciones fuera del hogar, en otros contextos. Perdón, no le escuché, Luis. Sí, le decía que aparte del seno del hogar, donde que hay muchas denuncias o falsas denuncias o denuncias sin un sustento y que los sistemas de justicia les creen así por así, también se dan en centros educativos, también se dan en otros contextos, por ejemplo, de estudiantes a profesores, de estudiantes mujeres a profesores, también se dan muchos de estos casos y que también eso requiere otro análisis porque no solamente es el tema de la tenencia de los hijos, también es el tema de las falsas denuncias y de que a los hombres no se nos da el derecho A a la ver, defensa.
A ver, Luis, yo pienso que eso ya no es tanto un tema ni de hombre, ni de mujer, ni de género, ni de papá, ni de mamá. Yo pienso que eso ya es parte de la descontextualización de la idea de la gente que para cobrar deudas, cobrarse, me hiciste esto, o cosas así a veces muy banales, buscan sin medir la consecuencia del daño moral. Ojo, hablo exclusivamente cuando son falsas. Bueno, obviamente se han visto y se han descubierto que hay mucha gente que sí tiene problemas y trastornos graves, que ha cometido los delitos que han salido ya a la luz pública, quién sabe cuántos más. Pero yo sí Evidentemente. pienso que hay mucha gente que ha desvirtuado el proceso de protección que la justicia te da para venganzas, para caprichos y para un sinnúmero de más de cosas que no vienen al caso. Entonces, yo sí pienso que ese es un ajuste fuerte de tornillo que tiene que haber en un momento dado, porque cualquier persona que haga o utilice o pretenda manipular la justicia en un momento dado de una manera equivocada, retorcida, errónea, eh, injusta, debe tener su sanción. Porque pienso que parte, y aquí nuevamente regreso al tema de la, de la problemática de todos nosotros, especialmente de aquellas madres que utilizan mal la justicia para la venganza, desquite, agravio, como lo quieras llamar, contra los padres, que si tú te das cuenta, y ese es el seguimiento estadístico de procesos, tú te vas a ver que hay muchas mujeres que, como ya sabemos, y ahorita ya es una verdad que no se puede esconder, de que la gran mayoría de gente cuando te quiere, tu expareja te quiere fastidiar la vida, te pone una denuncia falsa, te acusa de algo falso, aunque después diga, ay, no, fue mentira, mi caso. Me ponen una denuncia falsa, pero cuando ya le toca hacer las pruebas de demostración delante del fiscal, lo que termina diciendo es, por un ataque de ira, Cuando ya está hecho el la daño. denuncia. Entonces, y como en mi caso, muchos más, cientos, miles de casos. Todo es cuestión de ponerte a escuchar y a revisar lo que la gente dice, lo que la gente deja en los muros de los grupos. Exactamente lo mismo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no existe de parte de la ley o de la autoridad el precedente. No existe un precedente en el cual se castigue, se sancione aquel o aquella, indistintamente para quien lo haga, sin escoger si es hombre o mujer o tema de género, que no viene al caso en nuestra lucha, que quede muy claro y muy cierto. Respetamos ideas, respetamos conciencia, respetamos gustos, respetamos preferencias. No es nuestro tema. Nosotros exclusivamente lo que defendemos y peleamos es un derecho e igualdad y justicia en las condiciones, en nuestras condiciones de padres. Porque no es justo que a nosotros como padres, hombres, se nos exija cumplimiento de pensiones y nada más. Pues bueno, y obviamente entre más puedan subirnos la pensión mejor, porque aquí en la frente nos ven la palabra cajero automático, Banrep. Entonces nuestra lucha, insisto, es pedir esa justicia. Entonces cuando la gente sepa que hay una sanción, por ejemplo, mira tú, aunque sea chiquita y simbólica, cuando tú marcas equivocadamente el número de la policía o el 911, hay un proceso que te siguen, ¿verdad? Claro, si es que hay una Entonces, falsa llamada, pues un falso llamado. Si es que hay un falso llamado o recurres varias veces en lo mismo, te sancionan, una sanción. Pregunto, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Qué les cuesta? ¿Cuál es el miedo? Y yo te aseguro que el momento de que haya alguien allá arriba en los tribunales, en las cortes, con dos deditos de frente, porque yo, bueno, lo mío no es ya calvicie, con dos dedos de sentido común, en la que se disponga justicia, se dicte jurisprudencia para la justicia como debe ser, y empiecen a sancionar a todos aquellos, no digo aquellas, digo aquellos, hombres y mujeres, que
desvirtúen en falsas llamadas, falsas acusaciones y utilicen a la ley para este tipo de cosas, se sancionen, hermano, créanme que se va a arreglar muchas cosas en este país y en América entera. Entonces, sintetizando su pregunta, Elvis, Sí. pienso que desgraciadamente por idiosincrasia, nuestro pueblo necesita de un marco muy fuerte, legal y de sanción, para saber que no debe hacer muchas cosas. Así es, realmente ese es un tema importante. Sí, sí, es que no estamos negando de que hay casos evidentemente de violencia, hay casos de maltratos que se dan, eh, pero esos procesos, si es que no se llega a comprobar, tiene que haber una sanción a quien denuncie de manera falsa, digamos así. Pero además también que los organismos de justicia, sea juntas de la niñez, juntas de protección de derechos, juntas cantonales, fiscalía, jueces, pues tienen que investigar, o sea, tienen que investigar los casos, no pueden tomarse únicamente por un discurso, por una historia, porque alguien llega con la voz, como se dice popularmente, con la voz del carnaval, a decir esto me pasó, pues ya se le toma sin un proceso, sin un debido proceso, sin un debido proceso. Y bueno, ese es un tema que sí debe haber investigaciones, debe haber sanciones, porque se está mal utilizando la justicia. Sí, sí. Elvis, en ese punto, supongamos que vino alguna mujer que fue agredida. Perdóname, cuando a ti te han jalado el pelo, se te nota que se te movió el pelo y que quedó algún rasgo de que alguien te movió la cabeza. A una persona, hombre o mujer, que es tratado, el signo de violencia, el golpe, el hematoma, el moretón, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, es evidente. Pero supongamos de que, como dicen muchos, fue tan astuto que cuando le pegó, no le pegó en la cara o en las partes visibles, le pegó en el abdomen para que no se vea. Por eso no tiene nada. Una cosa es que vaya y se presente y automáticamente, como creo debería de ser o hacerse, te envíen inmediatamente, te delegan a un policía o te deleguen a un investigador y que en el momento o en el transcurso de las horas pertinentes establecidas en la ley, averigüe porque se supone que es un tema de gravedad, pues. Pero no, cuando lo hacen y te investigan o te quieren investigar es 6 meses después. Entonces, ¿qué rastro de evidencia vas a encontrar? Y si fue mentira, llevas 6 meses con todo el rigor de la ley encima tuyo. Correcto, ese es un tema también que debe ser la inmediatez de la acción de la justicia y de la investigación. Si no, pues pasan, son casos que pasan ahí eh, meses, días, semanas, a veces hasta años sin ningún proceso inmediato. Ese también es otro tema de los operadores de justicia. Y bueno, vamos al tema también de la tenencia y de las pensiones alimenticias, que ya es un punto de vista económico. Eh, pues el día de hoy muchas mujeres, no podemos decir todas, no podemos decir todas, pero muchas mujeres incluso a veces ganan más que los mismos hombres, tienen ya desde la década de los 90, incluso desde antes, tienen en muchos casos, hay mujeres que ya tienen su empleo, tienen su trabajo y se le ve únicamente al hombre como el proveedor y a la mujer como la cuidadora de los hijos. Y en ese marco se ha construido el Código de la Niñez y Adolescencia. Cada vez grupos de mujeres exigen que, bueno, cada vez las mujeres se incorporen a los temas de trabajo. Y en muchos casos de nuestros compañeros, las mujeres también, de alguna manera también, incluso ganan más que los mismos hombres. Y sin embargo, la ley determina, sin embargo, la misma ley o las leyes determinan que el hombre es el que tiene que ser el proveedor. Entonces,
¿cuál es su mirada respecto a este tema? Cuando debería ser algo compartido, tanto el cuidado como debe ser también el tema económico. ¿Cuál es su mirada respecto a Bueno, eso? eh, de verdad que siguiendo la naturaleza de esta entrevista, yo pedí que hoy día sea una entrevista, un día de testimonio más que de análisis legal, porque no soy abogado, soy economista. Y yo pienso que mi intención al manifestar mi testimonio delante de toda la enorme audiencia de este programa es justamente ir transmitiendo cosas positivas que yo he logrado ir descubriendo en este día a día de ser papá. Entonces, me doy cuenta de lo siguiente. Dentro de mi historia son 2 años que yo no he sido obstruido, que se me ha impedido de la forma más descarada y mercantilista, porque durante todo este tiempo la consigna es pague y los ves, la típica, paga, manda plata y los vas a ver. Y si no hay Y es más, dinero de bueno, por medio, entonces no lo puedes si no ver. hay Entonces, plata, no tienes derecho a ver a nadie. Y es más, a mí me pasó algo. Yo llegué a un acuerdo previo en el mes de diciembre, pagué una cantidad bastante fuerte con la promesa y el compromiso de que iba a pasar las festividades de Año Nuevo, de Navidad con mis hijos. Total, pagué, nunca los vi, nunca los vi ni por teléfono siquiera, y nunca pasó nada. Entonces, ¿qué resulta? Que por X motivos que no vienen al caso, el día de hoy 25 creo que ya es, o está por cumplirse la hora 12 del día, la primera hora del día 25. No, todavía falta un poquito. 22 Tengo a minutos mis hijos, exactamente. sí, tengo a mis hijos conmigo. Hace un mes, o ya mismo en media hora, mis hijos cumplen un mes viviendo conmigo por primera vez, en los 10 años que va a cumplir mi hija y en los 7 años que va a cumplir mi hijo. Primera vez que he podido compartir 24 horas un mes. Primera vez en la vida. ¿Y qué resulta? Que ahora que ellos llegan a mí después de 2 años, y aquí es donde voy a responder tu pregunta, sino que me gusta siempre, quizás me extiendo un poquito, pero me gusta que el marco bajo el análisis y la lupa que damos sea amplio y que se pueda entender en su contexto completo. Entonces, ¿qué resulta? Que al ya tenerlos conmigo, empiezo a darme cuenta de cada uno de los vacíos en todas las áreas que ellos tienen al momento. Ojo, mis hijos, bueno, independientemente del tema personal con la madre, están bien de salud, se han desarrollado muy bien, siempre han tenido buenas notas, y bueno, en todo lo aparentemente normal no ha habido ningún problema. Sin embargo, en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte cognitiva, en la parte de ese desarrollo interno que el niño debe tener fruto del contacto generado por la confianza que el hecho de tener a tu padre al cual tú le coges la mano al cruzar la calle, o que tú tienes a tu padre al lado porque te da miedo algo o quieres saber algo y que solamente sabes que tu papá lo va a decir porque crees en él. Ese tema de esa vinculación natural que el niño tiene con su padre y con su madre, cuando falta uno, es lo que empieza a generar el futuro adulto con problemas, con limitaciones, con complejos, con miedos, y esto obviamente se convierte en una barrera que impedirá que el niño logre ese desarrollo como persona, como profesional, como ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Elvis, ¿qué opino? No es que opino, lo confirmo. Y esto se lo digo a toda la gente que me quiera oír. Lo confirmo.
tú puedes ser la persona, la mejor persona del mundo, el hombre o la mujer más capacitado del mundo, puedes tener todos los masterados que quieras, pero no eres Superman. No eres superpapá o no eres supermamá. Decía en la entrevista pasada que tuvimos, Elvis, que hay casos muy duros cuando uno de los dos progenitores fallece y al sobreviviente le toca asumir ambos roles. Eso es otra cosa. Pero yo pregunto, ¿es justo que uno de los padres sea separado, apartado, apaleado, enterrado? Porque esa es la misión de que casi toda mujer en estos estados se propone, borrarlo. No sé si es que les gusta el antiguo Egipto, donde había eso, ese castigo, que era un castigo que te desaparecían de la historia y que tu nombre era borrado en las paredes y los jeroglíficos de todo libro sagrado. Lo mismo, consigna, borrarte de la memoria y la mente tus hijos. No saben el daño que causan, no saben el problema que les genera y no saben el problema cuán difícil es. De acuerdo a mi experiencia de asesoría legal, yo digo siempre, cuando tienes un problema, los problemas solamente se solucionan con una sola cosa. ¿Sabe qué es, Elvis? Plata. Moraleja, más grande es el problema, más plata te cuesta. Y a veces tienes demasiada plata y así no te alcanza para solucionar los problemas que se empezaron a generar desde ahora. Entonces, yo lo que digo es, hago el llamado a alguien, insisto, al que me quiera escuchar. Por Dios, arreglen sus cosas, arreglen sus problemas, arreglen los resentimientos. No digo que vuelvan a ser amigos, no digo que vuelvan a quererse como antes. Quizás es imposible o nunca más. Pero por Dios, los niños, el momento que son así abruptamente separados de uno de los dos padres, independientemente de quién sea, son ellos los que sufren. Sí, sufrimos acá también papá y mamá, pero eso es una guerra aparte. Eso es una guerra en otra dimensión paralela. Volvamos a la dimensión donde están los niños, donde ellos son víctimas de nosotros mismos. Porque desgraciadamente, en la mayoría de los casos, ninguno cede, papá y mamá, ninguno cede cuando hay el conflicto. Ambos se mandan a freír tostitos y al final no hay acuerdo y cada quien coge por su lado. Y es aquí donde empieza el nuevo problema, la nueva etapa de lo que habíamos dejado inconcluso en la parte anterior. Tú como padre, con todo el problema que tienes, que has sido sacado de tu casa, tu problema psicológico, tu problema emocional, tu problema económico, porque ahora tienes que generar doble y esa es la parte, el punto de quiebra en la parte económica. Tú como hombre, después que saliste de tu hogar, tienes que generar doble. Si tú estabas en tu hogar, a duras penas podías generar para mantener a tu hogar con las completas y llegabas muchas veces a fin de mes contando los centavos para los huevos del acompañado del arroz. Entonces pregunto, mujer, ponte la mano en la cabeza. Piensa, ¿de dónde vas a sacar ahora para comer él y para mantener acá la familia de la que incluso te toca hacerte cargo de gente que ya no es tu responsabilidad? Y adicionalmente a eso, a cada uno le toca rehacer su vida. Cuando tú empiezas a rehacerlo, obviamente la otra persona que está contigo te puede querer mucho, pero igual, hermano, necesitas un recurso para poder hacerte cargo de la persona que vas a tener a tu lado cuando ya la tengas. Entonces pregunto, ¿qué es lo que he preguntado a muchísimos compañeros y son los que me han venido con esta inquietud? ¿Qué haces ahora si tienes que mantener allá, tienes que mantener acá? ¿De dónde sacas?
Si tú tienes derecho a tener tu nueva vida, sí, pero te dicen simplemente muy suelto de lengua, sí, pero cumple, está bien, cumplimos. Y la pregunta ahora viene acá, y entramos a la parte de la proveeduría. Si yo me convierto, o sea, perdón, mi obligación, y al menos eso es lo que la ley te pone y te apunta, y te obliga y te somete. Mi obligación es que a ese niño no le falte techo, comida, educación, ropa, medicina, bla, bla, bla. Todo tienes que prácticamente te echan al muerto a ti. Entonces yo pregunto, que creo que esta entrevista es de preguntas y respuestas, de reflexión. Si yo pago, trabajo, pago y cumplo, cumplo con mi obligación. Yo pregunto, si cumplo con mi obligación como padre y como ciudadano, ¿por qué no tengo derecho a que se cumpla con mis derechos? Entonces, si están tan atentos a la defensa de los derechos de ciertas personas, ¿por qué también no puedo reclamar y hacer justicia haciendo cumplir los míos? ¿Y a dónde llego a otro nuevo punto, Elvis? Un ejemplo, vienen y ahora con la famosa renovación, no es renovación, cuando te piden un incremento de pensiones. Aquí en el país actualmente tengo entendido lo que me han contado mis compañeros, que puede la señora, la solicitante, ingresar vía web. Y todo lo hacen vía web. Y que resulta que te enteres o no, como demandado, igual el proceso te lo siguen, te lo hacen, y tú lo que te enteras es de la resolución de aumento. Si quieres apelarlo, entonces tienes que seguir el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Siga todo lo que tiene que hacer, paso a paso, el oficio, aquí y allá, que le pongan, que le contesten, demuestren. Total, ¿cuánto dura? Me han dicho que dura 6 meses. Y esto es que no tienes ninguna certeza, opción o probabilidad de que tu descargo sea aceptado. Entonces, ¿cuál es la cabeza de todo esto? Entonces, Elvis, el tema, insisto, lo estoy analizando como me ves, con mucha tranquilidad, con mucha, no sé, hasta ilusión, puedo decirlo, porque la ilusión nuestra del grupo es que estos 4 o 5 puntos muy puntuales, valga la redundancia, podamos hacer eco en la sociedad, porque primero necesitamos una enorme concientización de todo el mundo. Así como ya ahorita se ha dado con tanto recurso del Estado, con tanto recurso extranjero, con tanta organización de todas estas organizaciones que tú mencionaste, ya creo que está demasiado claro qué pasa con la mujer y lo demás que viene en el tema de género. Yo pregunto que los padres y los niños no merecemos la misma cobertura, no merecemos la misma inversión de parte del Estado, no merecemos la visibilización del tema. Entonces, como no lo hacen y los padres que tenemos conciencia de... ¿Aló? ¿Aló, Sixto? ¿Me escucha? Se cortó, Sixto. ¿Aló, aló? Hemos perdido conexión con Sixto. Algo está sucediendo. No sé si es el tema del internet. Se quedó la entrevista, el diálogo con Sixto Olmedo, se quedó ahí paralizada. Vamos a ver si es que retomamos el contacto con Sixto. No sé si es su internet. Algo pasó, creo que sí. Vamos a ver si retomamos el tema
con Sixto, Sixto Olmedo, que perdimos conexión, algún problema con el internet. Estamos dialogando con Sixto Olmedo sobre el tema de lo que es la paternidad, el tema de la tenencia de los hijos y el tema económico. Él nos está dando su testimonio de vida y hemos perdido conexión con él. Vamos a ver que si retomamos el contacto, amigos y amigas, en este diálogo, en esta entrevista con Sixto. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Él está en la ciudad de Guayaquil, es un guayaquileño. Sixto Olmedo, economista, padre, con el cual estamos dialogando, el tema por el cual muchos hombres están y estamos atravesando con las situaciones complicadas de denuncias de parte de exparejas, y que estamos sensibilizando y concienciando a la ciudadanía sobre este tema tan importante que es las pensiones alimenticias, los derechos de los padres, la paternidad, y que en este momento también se está debatiendo estos temas en la Asamblea Nacional, lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia, eh, donde que un movimiento nacional de hombres, de padres, están pidiendo que se reforme algunos artículos, que se revise y que se dé cabida, como en muchos países, como Francia, como Canadá, de lo que es la tenencia compartida de padres y madres con sus hijos después de un divorcio, después de algunos conflictos intrafamiliares, y que la justicia muchas de las veces no es tan justa como pretende, y que más bien cierran la posibilidad de los derechos de paternidad, de los derechos de los hombres, en la mayor parte de casos, aunque también hay casos donde que la tenencia lo tienen los varones y asimismo impiden ese contacto con sus madres. Entonces, ese es un tema que estamos reflexionando con Sixto Olmedo, que hemos perdido conexión y bueno, algo pasó. Estábamos ya por terminar la entrevista, el diálogo, desde su vivencia como padre, de su vivencia como ser humano, que no ha tenido muchos oídos en la justicia, en la fiscalía, en los jueces de familia, y que no es un caso aislado, sino que más bien es un caso que están atravesando y que atravesamos muchos hombres en la actualidad, en este 2020, en este siglo XXI, eh, donde que se violan muchos de los derechos de los hombres, de los padres, para asumir muchos temas de cuidado y de contacto con los niños, eh, ya que ha habido mucha alienación parental de parte de sus exparejas, donde que se le ve al hombre principalmente como un cajero automático, como una chequera, y que se lo manipula, recibe acoso económico de parte de sus exparejas por medio de las pensiones alimenticias, utilizando los sistemas de justicia, y por lo tanto se requieren análisis importantes. Les invito, amigos y amigas, no hemos podido contactarnos con Sixto, algo pasó, pues una pena realmente, porque, bueno, ya estábamos por terminar la entrevista, este diálogo con Sixto,
y algo ha pasado y se ha interrumpido la señal y él no ha podido ingresar nuevamente. Hemos tratado de contactarnos. Entonces, bueno, me dice que se le ha descargado el teléfono. Vamos a intentar recuperar la conexión con Sixto y para, para poder terminar esta entrevista, este diálogo muy importante de un caso de alienación parental. Y bueno, un momentito, amigos y amigas, para enviarle nuevamente el ingreso a Sixto, con quien estoy tratando de retomar el contacto. Y estoy esperando esta conexión. Amigos y amigas, quisiera... me esperan un momentito. Me esperan un momentito porque estoy queriendo retomar este diálogo para cerrar la entrevista con Sixto Olmedo, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil, y estamos tratando de contactarnos nuevamente, ya que hemos perdido conexión y estábamos manteniendo esta entrevista, este importante diálogo de un tema sensible que atraviesan muchos padres, algunas madres, y un tema también de que impacta psicológica, emocionalmente en la niñez y en la adolescencia por los altos índices de divorcio que estamos en la actualidad, y que luego de una separación muchos hombres se ven afectados de tener contacto con los niños. También de paso les invito a una entrevista que tenemos sobre tenencia compartida, que habíamos hecho asimismo en un primer momento con Sixto Olmedo, también con Nelson de la Torre y Diego Gualtuña, que es un colectivo de padres que están pidiendo y siendo activistas para sensibilizar a la sociedad sobre estos temas que son de bastante reflexión, y muchos hombres y padres están atravesando esta situación. Estamos esperando esta conexión de esta segunda entrevista que tenemos con Sixto Olmedo sobre economía, paternidad y tenencia de los hijos, donde que muchas mujeres aprovechan las leyes de violencia de género, las leyes y los sistemas de justicia que están a favor de las mujeres, y que denuncian en muchos casos de manera sin sustento en contra de sus exparejas, y estamos justamente en ese tema: economía, paternidad, tenencia de los hijos, la exigibilidad de una tenencia compartida, de un sistema de justicia más justo en los temas de familia, en los temas de divorcio, en los temas de la niñez y de la adolescencia. Entonces estamos esperando que Sixto se conecte. Me dice que me está comunicando que se ha descargado el teléfono y que quiere retomar la entrevista para cerrar, pero algo está sucediendo, no puedo retomar la conexión, no creo que se puede conectar. Mientras tanto, les invito también a mi canal en YouTube, personas que quieran colocar publicidad, que quieran colocar anuncios en estas entrevistas, como Elvis Orellana Espinosa. Ustedes me encuentran en YouTube. Y bueno, si quieren colocar publicidad y anuncios, pues estamos siempre a las órdenes. Ahí estamos nuevamente con Sixto. Esperemos que la señal esté bien. Y para cerrar esta entrevista de más de una hora que estamos
reflexionando sobre la tenencia compartida, los derechos de los padres, la paternidad, los derechos de los niños y la situación económica de muchas familias. Y ahí está Sixto. Se perdió la conexión. Nos perdió, pero aquí estamos de vuelta. Ya, sí, eso estaba anunciando que estamos tratando de retomar el contacto. Y bueno, habíamos estado dialogando de que estos son temas sensibles que necesitamos llegar a la sociedad sobre la importancia de tener códigos de la niñez, sistemas de justicia que impulsen la tenencia compartida, sistemas de justicia más eficientes para los casos de familia. Sixto, eh, ¿cuál es su perspectiva ya para ir, digamos, no sé si finalizando estos temas importantes, que es el tema de la tenencia compartida, de la situación que atraviesan muchos padres de familia luego de una separación y el divorcio? Bueno, básicamente aquí hay dos temas, ¿no? El uno, yéndonos al peor de los casos, cuando ya definitivamente la persona que queda con la custodia, que generalmente es la madre, tiene ese sentimiento o resentimiento más específicamente y quiere utilizar todas las armas legales que tiene para complicarte la vida. Es la una instancia. Y la otra instancia es cuando no hay ese resentimiento, hay comunicación, hay un acercamiento y entre ambos pueden llegar a acuerdos. Entonces, para mí, insisto, soy partidario de buscar ese acuerdo y que tal como está en la ley, debería que el juez, antes de tomar una decisión definitiva y costumbrista, porque parece ser que esa es exclusivamente la costumbre, de que si no hubo acuerdo, que directamente, sin preguntar, sin averiguar, sin tomar ninguna precaución, de manera acelerada, por no decir malintencionada muchas veces, o direccionada, o con consigna, como lo quieran llamar, porque la queja de la gente afectada es enorme aquí y en toda América. Aquí y en toda América. Entonces, la intención es que el juez siempre pueda tomar una decisión sabia, salomónica, buena, positiva para ambos, donde ambos padres sean vinculados, incluidos y que su responsabilidad y su direccionamiento de gestión como padre, no solo como proveedor, porque obviamente siempre lo seremos, pero que la provisión tiene que venir de parte y parte y que esta provisión sea considerada en lo económico, en lo afectivo, en lo social, en lo moral y en cada uno de los aspectos que componen la psique del niño. Así es, Sixto, realmente un tema importante. Para ir terminando, yo les invito a la gente, hemos analizado, y de paso a mismo Sixto y a los amigos y amigas que nos escuchan en las redes sociales, en YouTube, les invito a mi canal, bueno, principalmente nos siguen en Facebook, pero les invito a mi canal en YouTube, y ahí tenemos una entrevista que analizamos un caso también asimismo específico, el caso del doctor Mauricio Hernández en la ciudad de Cuenca, que se ha suicidado realmente durante la pandemia, luego de luchas tremendas, como el caso de Sixto, como el caso de tantas personas, de tantos hombres y mujeres también, que sufren esta situación de la alienación parental. Y entran a mi canal en YouTube y pueden ver ustedes la entrevista que se denomina Los padres también aman. Los padres también aman. Ese es el título de una entrevista donde que analizamos el caso también del doctor Mauricio Hernández, donde que participó la hermana del doctor Mauricio Hernández, que es Elizabeth Hernández, un caso en Cuenca. Eh, entonces participa la hermana del doctor Hernández, quien lamentablemente se ha suicidado por tanto presión psicológica, desesperación, porque son temas emocionales fuertes y delicados. Entonces, les invito a ver esta entrevista que se denomina Los padres también aman, que fue desarrollada en el programa, en un programa que se hace en los viernes.
que no me acuerdo el nombre, pero ustedes entren a mi canal en YouTube y van a ver esta entrevista donde que analizamos justamente con un abogado que conoce del tema, con la hermana del doctor Mauricio Hernández y desde mi análisis personal y por supuesto como psicólogo también, porque son temas bien duros que están atravesando, en este caso Sixto ha padecido una situación psicológica muy fuerte, asimismo el caso del doctor Mauricio Hernández. También tenemos los compañeros de la entrevista con Nelson de la Torre, tenemos con Diego Gualotuña y un sinnúmero de compañeros que están a nivel nacional organizándose para ir sensibilizando y cambiando esta realidad en toda América Luis. Latina, en toda América. No sé, Sixto, en 1 o 2 minutos para cerrar ya esta entrevista. Agradecerle, Bueno, Sixto, por su... dejar claro un tema. Ujú. Todo esto que hemos hablado corresponden a la etapa más crítica que se atraviesa como persona y ser humano y como padre en este torbellino y círculo vicioso. Digo círculo vicioso porque generalmente la intención de estas señoras es que esto dure como tortura eterna el mayor tiempo posible. Entonces mi mensaje para todos es, primero, no solamente buscar a alguien que te tienda la mano. Yo pienso que la primera tarea que nosotros como compañeros, entre padres, debemos de darnos el oído, escucharnos, ayudarnos, ser entre nosotros que somos los únicos que entendemos todas estas cosas que han pasado, contarnos y compartirnos. En un principio a veces te dice o te parece la peor cosa y te avergüenza. Hay gente que se muere de una vergüenza terrible. Sin embargo, cuando vas aprendiendo a entender la realidad de lo que pasó, como en mi caso, al final cuando yo ya entendí después de muchas cosas, muchas conversaciones, mucha gente que me oyó y me atendió y me dio su tiempo, hice así simplemente y dije, Dios mío, bendito, gracias por haberme sacado de ese infierno. Dios mío, bendito, gracias por haberme librado de quien tenía a mi lado. Y Dios mío, bendito, por permitirme ahora sí haber entendido lo mal que estaba sucediendo en mi vida, poderme alejar de todo eso, tranquilizar mi espíritu, tranquilizar mi alma, reenrumbarme y ahora sí tener la plena confianza de que lo que pasó, pasó y que sigo adelante. Y allá es donde quería llevar y con eso quería terminar esta entrevista con todos y para todos. Que todos estemos seguros que el mal tiempo pasa, que la lluvia, que la tempestad termina, que al final del camino hay una luz y que esto no es eterno. Pero eso sí, que tengan claro que esto va a durar siempre mientras tú permitas que esto dure en tu vida. Hay que ser fuerte y hay que saber entender también, porque todo pasa por un tema de comprensión. Que la gente entienda de que lo que fue bonito, pero ya no lo es. Que lo que fue bonito y que ya ahora no lo es, te puede dañar, te está dañando, y que como el fuego que te quema, aléjate porque te daña, no te calienta, ya te calentó, ahora te destruye. Y si te quemó, tranquilo que la piel sana y volverás a sonreír, a seguir adelante, reenrumbar tus objetivos. Ojo, la gran mayoría de la gente, para poder generar recursos y poder trabajar, no puede mover las manos, no puede mover la boca o su cuerpo o con la parte del cuerpo con el más trabaje si su mente no está enfocada en eso. Y este problema que se arrastra es una tortura que te martiriza tarde, mañana, noche, medianoche, madrugada y amanecida. No te deja en paz nunca. Pero repito, todo es cuestión de fuerza, voluntad y saber que esto termina. Y termina porque yo quiero salir de donde estoy caído
donde alguien me quiso poner, donde alguien me quiso tirar, pero yo soy lo suficientemente fuerte. Cuento con mi gente, con mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi madre, mi padre, mis hijos, mis primos, mis panas, mi yunta, mi llavecita, con todo el mundo, con la gente con la que juego pelote, con mi gente del barrio, que todo el mundo sabe, porque ojo, todo el mundo siempre sabe lo que te pasa. No te lo diga o no te lo comunique, es otra cosa. Hay gente que sí te lo dice porque se siente comprometida contigo y es tu amiga. Hay gente que no te lo dice porque no le interesa. Simplemente supo y se acabó. Pero siempre hay gente que está al lado de uno para salir. Eso es mi estimado Elvis. Nada más, esa era mi reflexión. Muchísimas gracias, Sixto. Realmente su testimonio de vida yo creo que puede ayudar a muchas personas que estamos atravesando y que pueden atravesar también en un futuro. Pueden haber muchísimos de estos casos que ayuden a muchos hombres y a mujeres también, por supuesto, pero en la mayor, yo sí insisto en esto, la mayor parte son hombres o somos hombres los que atravesamos por esta situación. Hay casos en menor cantidad, pero sí hay casos de mujeres. Y yo creo que el testimonio de Sixto es a valentía. Yo creo que es un tema de valentía porque a veces también los hombres, por hacernos los muy fuertes, los muy duros, no tenemos a veces esa valentía para contar, y mucho menos en una entrevista como la que estamos desarrollando. Y Sixto tiene esa valentía de contar su experiencia de vida en pro también de que sensibilizar a la sociedad y de que también hayan otros casos como este que estén atravesando, porque siempre, como dice Sixto, contar ese testimonio de vida, expresar, comunicar, eh, puede ayudar a muchísimos hombres que estén atravesando una situación así y que no es uno ni dos, son miles de casos, cientos de miles de miles. hombres, padres afectados por el dolor de haber perdido todo de la noche a la mañana. Yo lo puedo sintetizar así. Así es, así es. Y realmente seguiremos entrevistando, buscando gente, buscando hombres que quieran contar sus casos, que quieran compartir sus vivencias. Eh, Algunos, por supuesto, más desde su vivencia personal. Hay economistas, hay médicos, hay másters, pero a veces estos títulos, incluso psicólogos, que se atraviesan por este tipo de situaciones, pero que no porque uno se tenga un título está ajeno a este tipo de situaciones, de fenómenos que se dan en las parejas, en las familias, etcétera. Entonces, la valentía de Sixto, de otros compañeros que están en este movimiento de generar grupos de ayuda mutua, pues es importante en la sociedad. Y por supuesto, también invitaremos a otros personas que no han atravesado este tema, pero que de pronto conocen el tema. Como les digo, yo estoy tratando de contactarme con la doctora Giovanna Carril de España. También estoy tratando de contactarme con otras personas que no han vivido el tema, pero que asesoran legalmente, psicológicamente, socioeconómicamente a personas que han atravesado esta situación. O sea, ya desde una mirada un poco más, digamos, alejada, porque en este caso es una vivencia personal, pero también necesitamos también abogados, sociólogos, psicólogos, de pronto médicos que ayuden este tipo de casos que se dan en la sociedad. Más allá, como decía Sixto, de las estadísticas, hay casos que se dan, hay muchísimos casos en todo el mundo y bueno, gracias a las luchas sociales, políticas, en muchos países ya hay la tendencia compartida. Yo puedo decir que investiguen sobre Canadá, sobre Francia, ya tienen en sus códigos, en sus leyes, ya, en sus normativas, ya tienen lo que es la tenencia compartida. Y ojalá este nuevo código de la niñez y adolescencia y estos jueces cada vez se sensibilicen para aportar a la tenencia compartida y que cada caso, por supuesto, tiene su particularidad. Hay casos que son comunes, pero cada caso también tiene su propia particularidad y que tiene que ser analizado más allá de un producto en serie, tiene que ser analizado cada caso en su contexto.
psicólogos, abogados, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, sociólogos, antropólogos que aporten, médicos, psiquiatras que aporten a este tipo de casos. Gracias, Sixto. Ha sido un gusto. Gracias por su valentía. Yo creo que es una persona valiente para expresar lo que ha expresado. Y pues estaremos en contacto y pues estamos también a las órdenes para ayudar a difundir estos temas que estamos atravesando. Y mucho más que se ha visibilizado con esta pandemia, que también no hay que dejarla de ver, porque también se han disparado muchos casos de este tipo en esta pandemia. Agradecerles, invitarles al canal en YouTube, a los que nos están siguiendo en Facebook, para que vean esta entrevista y estaremos en contacto, Sixto. Éxitos, como dice usted, adelante, con la cabeza enfrente y a seguir en los procesos de este tipo, ¿sí? Por la tenencia compartida. Entonces, gracias, Bueno, Sixto, un saludo y estamos en contacto. más lo único que decirles es para el día 20 de noviembre tenemos la gran marcha mundial para demostrar de que este tema no es de uno, no es de dos, es de cientos, es de miles, es de América, es de Europa, es de Estados Unidos, es de los Balcanes, en Europa Central, toda la parte norte. Bueno, nos estamos sumando, nos estamos organizando porque esto se va a levantar y ahora sí vamos a hacer una fuerza. América entera está unida, Latinoamérica entera está hermanada en un solo objetivo, que es no más hijos rehenes, no más padres sin hijos, no más hijos huérfanos, no más familias separadas. Todos los padres tenemos el derecho sagrado de estar y compartir la vida de nuestros hijos. Que las injusticias aparezcan a veces, sí, pero nosotros como padres somos más fuertes y las vamos a vencer. Y allá vamos a llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Sixto. Estamos en contacto. Me descargo esta entrevista. Hoy que estamos desarrollando, estamos en la transición entre el 24 y el 25 de agosto grabando esta entrevista. Y bueno, yo lo más seguro es que este 25 de agosto en la mañana coloque esta entrevista en Facebook y en YouTube. Y pues ahí compartiré para que también usted pueda compartir con estas otras redes internacionales para que la gente conozca de esta entrevista. Gracias, una buena noche, un saludo, un abrazo fuerte y éxitos a seguir adelante. Pasen bien. Saludos a sus niños, a Daila y a Adrián. Estamos en contacto. Aquí están. Chao, chao, chao. Chao, América. Chao, pasen bien, cuídense. Chao, chao.